El Internet, la última frontera. Estos son los viajes de Geek Tracy. Su misión: explorar la web buscando ciencia, tecnología, anime, películas y series. Hola tripulantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Geek Tracy y en el día de hoy tenemos Top 10 de las mejores peleas de secundarios en el anime. Aclaraciones: no soy ningún experto. Este top es meramente subjetivo. Armé el ranking pensando y valorando diferentes criterios: animación, relevancia para el personaje, banda sonora, etc. Puede ser que no encuentres tu serie favorita. En todo caso, hazme un comentario con aquellas que creas que he omitido y las veré sin falta. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir notificaciones. Este video puede contener spoilers. Ahora, ¡empecemos! Puesto número 10. La verdad, fue bastante agónica. Se trató de atormentar a Gohan para ver cómo se enojaba. Esta parte no me gustó tanto, pero sin duda marcó a muchos. Por desgracia, en esa época no le hacían buena animación, como a Dragon Ball Super, o no era tan buena la animación en general. Por esos motivos, entre otros, queda en el puesto número 10. Puesto número 9. Ikki vs Shaka. Caballero del Zodíaco es uno de los shonen más reconocidos, con muchas sagas inolvidables. Como en peleas de Caballeros del Zodíaco no hay grandes coreografías, eso le jugó en contra, sumado a que en términos de animación no es muy destacable, pero con una carga emotiva gigantesca. Shaka juega mentalmente con Ikki y le da una buena paliza, pero este tiene una estrategia y se sacrifica para poder vencer al Caballero de Virgo. Puesto número 8. No puede existir un top de peleas sin One Piece. Aquí me costó elegir o quedarme con una sola. El arco de Enies Lobby nos ha dejado unas bellezas de pelea. La de Sanji contra Vergo, esa es muy buena, o contra Yagura. Y como no podía ser menos, una de esas joyas es Zoro vs Kaku, con un Kaku injustamente poderoso que acaba de tener un power up, y un Zoro que es empujado hasta sus límites. Puesto número 7. Hunter x Hunter es una serie excelente. El sistema de NEN que tiene da para un video completo, solo para explicar lo básico. Por suerte, durante la serie nos van introduciendo gradualmente al uso del NEN, pero las posibilidades y aplicaciones de esta son casi infinitas. Una de las peleas que más emotividad tiene es la de Kurapika contra Ubogu, porque marca un antes y un después de este personaje. Este se enfrenta a uno de los más fuertes oponentes que ha tenido y da comienzo a su tan planeada venganza.
Puesto número 6. Otro de los shonen que no podía faltar es Naruto. Y sí, la pelea entre Gaara y Rock Lee es muy buena, pero no quise elegirla precisamente porque es de las más conocidas, es la más pop. Hay peleas de sobra para donde elegir. La de Shikamaru vs Idan es brutal, con una planificación que da miedo de ser enemigo de Shikamaru. Aunque después de pensar bastante, me he quedado con la pelea de Kakashi vs Obito, porque lo tiene todo. Es muy emotiva, muestra el pasado y el presente de ambos, cómo han cambiado sus realidades y cómo han cambiado ellos. Excelente coreografía, muy buena animación y bien elegida la música. Puesto número 5. La pelea entre Toppo y Vegeta es muy buena, pero no me llega a convencer del todo. No sé si es porque dura muy poco. Convengamos que la pelea dura 3 minutos, 4. Y Vegeta, ya a esta altura, merece un capítulo entero solo para él. Y no le dan ese protagonismo que merece. Goku siempre aparece y siempre se roba la pelea. Yo sé que es el personaje principal, pero a esta altura Vegeta, que lo acompañó desde ese tiempo, ya es casi que otro personaje principal. Al menos un secundario muy importante. Y como es un secundario muy importante, un capítulo al menos le podés dedicar. Antes de pasar a los 4 mejores, voy a dar una mención honorífica. Lo sé, pero antes de que me vayan a buscar con antorchas y palas, déjenme aclarar que a mí me gusta la serie. La verdad, no me está gustando lo lento que viene, y tampoco lo lleno de relleno que sale. Bueno, no voy a entrar en detalles de lo que es relleno y lo que no, pero lo que sí ha podido hacer Boruto es darnos buenas peleas con excelente animación y coreografía. En esta pelea le hace un poco más de justicia a uno de los personajes femeninos de la serie que más, a mi entender, se lo merecía, aunque mucha gente la odie, pobre Sakura. De aquí en adelante hay un empate cuádruple. Así es, cualquiera podría ocupar el primer lugar, así que las pondré en orden, pero está claro que son igualmente de buenas. Puesto número 4. Cuando pensamos en una buena animación, uno de los animes que se me viene a la cabeza es One Punch Man. Y durante la segunda temporada me quedo con ganas de más. Claro, la pelea de Saitama contra Boros, casi fue imposible de escalar. Sí, fue brutal y lo difícil que fue encontrar una pelea de un secundario. Genos tiene buenas peleas, pero la de Garou vs Héroes, me dejó sin palabras. No solo los héroes tenían armado un muy buen plan para derrotar a este enemigo, sino que Garou utiliza su inteligencia para poder encontrar el punto débil de todo ese plan en el momento. Eso mezclado con una excelente animación. Y no quiero hablar cuando viene Bang y Bomb. ¿Por qué no dejaron que Genos se encargara de él? Puesto número 3. Tal vez cuando hablo de anime de peleas, solo se les viene a la mente Dragon Ball, pero a mí se me viene a la mente varias. Entre ellas Baki, excelente anime de artes marciales, que no tiene miedo a ser gráfico o crudo. ¿Se imaginan Baki censurado? Sería imposible, no quedaría material para un capítulo solo. Aquí hubieron muchísimas peleas, muy interesantes, pero una de las que más me llamó la atención fue la de Red Tsukayo vs Doyle. No solo por la crudeza, sino ver al paciente Retsu olvidarse de la cortesía y volverse despiadado. Bueno, no es exactamente culpa de Retsu. Doyle hace hasta lo imposible para que lo odiemos, tanto que llega un momento que querés que alguien le dé una buena paliza.
Y para eso está Retsu. Puesto número 2. Esta pelea es de las mejores peleas que he visto en mi vida. No sé que suena un poco drástico, pero la verdad es que es una de las mejores peleas que he visto. Y la he visto una infinidad de veces. Y no me canso. Hajime no Ippo no esperaba mucho de él. Cuando empecé a verlo, poco a poco le fui ganando cariño. Pero, la pelea entre Takamura versus Hawk es tan buena que deja eclipsado al principal, hasta el punto de convertirlo en un secundario más. Día tras día, ves cómo Takamura se prepara. Y lo pasa mal. Lo fuerte que es y verlo siendo golpeado de esa forma salvaje, ya de por sí solo te cae mal. Y ves como el personaje crece durante la pelea, supera sus límites. Voy a dejarlo que ustedes decidan por ustedes mismos. Puesto número 1. Para el final le dejo una de las más épicas. Boku no Hero Academia fue una revelación que ha demostrado que se puede hacer shonen de calidad con personajes muy ricos y complejos. All Might es uno de esos personajes que todo el mundo quiere, y verlo luchar por la justicia es inspirador. La pelea contra All for One es espectacular y emocionante como ninguna, sacando fuerzas de donde no tenía y gastando lo último que le quedaba del poder, dándolo todo para vencer a su némesis, que es injustamente poderoso. La verdad es un cierre más que digno para un personaje de la categoría de All Might. Pero bueno, veamos cómo progresa. Yo no vi la última temporada, así que todavía estamos a tiempo. Aquí terminamos con el top 10 peleas de secundarios en el anime. ¿Alguno te asombró? ¿Cuál te ha gustado más? Escríbenos en la caja de comentarios y no olvides de presionar la campanita para ver más contenido como este. ¡Nos vemos!